No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hoy en día, el término cristiano, la mayoría de las personas se lo adjudican. A cualquiera que usted le pregunte, ¿es usted cristiano?, la mayoría le va a decir, sí lo soy. Y todos queremos identificarnos que de alguna forma somos cristianos, ya sea en la calle, en el trabajo, en el hospital, en cualquier lugar donde se encuentre. Usted le pregunta a las personas y la mayoría dice, sí, yo soy cristiano. Ahora preguntaríamos, ¿será eso cierto? ¿Realmente qué realidad habrá en su corazón? ¿Estará convencido de que es cristiano? ¿Se está engañando a sí mismo? Pero aún más, ¿qué dirá Dios cuando una persona responde, yo soy cristiano? Así que como el pastor dijo que durante estos 3 meses los mensajes van a ser evangelísticos, vamos a ver cuántos se convierten esta mañana. Porque yo quiero que usted se autoexamine, usted descubra quién realmente es y cómo está su vida en Cristo. En el mundo hay 2 tipos de personas espiritualmente hablando: las personas que se han convertido, los que no se han convertido, los que son hijos de Dios y los que son creación de Dios, porque ahí a veces hay mucha confusión. Aquellos que sí buscan a Dios con todo el corazón, pero también aquellos que son religiosos solamente. Y aquí entra la pregunta, ¿a cuál de los 2 grupos pertenece usted? Y esto es lo que Jesús está confrontando aquí en Mateo. Les vuelvo a mencionar el tema que yo quiero que descubramos aquí: descubriendo mi verdadera identidad espiritual. ¿Y por qué le puse ese tema? Porque a veces hay muchos en la iglesia que se han vuelto religiosos o han sido siempre religiosos, pero nunca han tenido un verdadero encuentro con Cristo. Cuando Jesús está hablando aquí, del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, se da lo que se conoce como el Sermón del Monte. Jesús había subido a la ladera de la montaña. Todo el público estaba allá abajo escuchándole. Jesús les había dado instrucciones de cómo vivir, de cómo comportarse. Jesús les había dicho que cómo tenían que prepararse ante el momento de la ansiedad, ante el momento de la aflicción. Y les había dado muchas instrucciones desde el capítulo 5, que había empezado con las bienaventuranzas. Pero cuando llega al capítulo 7, como que empieza a dar un cambio, y lo que hace es empezar a confrontar a todos aquellos que habían estado escuchándolo allá. Y por eso en esta mañana yo escogí este pasaje, porque de alguna forma, según nosotros, todos los que estamos aquí somos cristianos. Pero lo que yo quiero es que nos confrontemos a nosotros mismos, y que los que nos están viendo o alguien más va a ver este mensaje después, pueda definir si realmente está en Cristo o está viviendo sin Cristo. Y eso es lo que Jesús quiso hacer aquí en el capítulo 7. Porque cuando Él llega al 7 y empieza en el versículo 13 a hacer esta confrontación a sus oyentes, habla de una verdadera fe, habla de los que profesan la fe. En el versículo 13 Él está hablando acerca de la puerta estrecha y la puerta ancha, y aquí está haciendo un contraste con ello.
Él presenta dos caminos también. Presenta un camino ancho que lleva a la perdición. Por otro lado, presenta un camino angosto que lleva a la vida eterna. Y dice también que muy pocos toman ese camino que va a la vida eterna. Y aquí empieza él a utilizar el término pocos y muchos. En el versículo 13 y en el versículo 22 se vuelve a hacer claro la palabra otra vez, muchos. Entonces la palabra pocos y muchos, de alguna forma Jesús la está contrastando para que sus oyentes entendieran que Él quería que ellos realmente tuvieran un encuentro personal con Dios. Ahora aquí ya encontramos del versículo 15 en adelante, encontramos dos tipos de personas. Y Jesús utiliza imágenes muy bien conocidas por los de su tiempo para que comprendieran lo que Él estaba diciendo. Él habla de ovejas, habla de lobos, habla de uvas, habla de higos, habla de zarzas, cardos, habla de buenos árboles y malos árboles, de buenos frutos y malos frutos. Pero lo que él está dando a entender es que hay dos grupos, uno de los buenos y otro de los malos. Unos que van a dar buenos frutos y los otros que solamente van a ser espinas, que solo van a ser cardos, que solo van a dar malos frutos. Y todo eso se debe porque solamente han querido profesar una fe cristiana, pero nunca han tenido un encuentro personal con Cristo. Y por eso Jesús los empieza a llevar por un caminito, como cuando usted llega al final de ese caminito y se encuentra que no tenía salida, sino solamente era un callejón. Y lo que Jesús está haciendo con su audiencia es eso, les presenta de diferente forma los dos grupos de personas, porque Él quería que ellos tomaran una decisión definitiva. Entonces esto a nuestro mensaje de hoy nos lleva a 2 puntos. Número 1, aquí vamos a ver qué es no ser un cristiano. Yo quiero que entienda usted qué es no ser un cristiano. Y por lo menos como número 1 podemos decir que el haber nacido en una familia cristiana no nos hace cristianos. Porque muchas veces pensamos que cosas que hacemos, que practicamos o vivimos el día a día nos hacen cristianos. Pero no nos hace cristiano el haber nacido en un hogar cristiano. La salvación es personal. En el cielo no existen apellidos. Ahí no va a estar como mi apellido mío es Muñoz. Ahí no van a decir Dios, bueno, ¿dónde está la familia Muñoz? En el cielo existen nombres. Nombres. Así que no se preocupe por su apellido. Muchos se preocupan por el apellido, pero yo le digo en esta tarde, no se preocupe por el apellido. Preocúpese de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso sí, porque el Señor va a llamar por nombres. Entonces, no por su apellido, no porque es hijo de un pastor, de un diácono, de un servidor, de alguien que predica, usted va a heredar el reino de Dios. No por haber nacido en una casa donde se ora, donde se ayuna y se canta, usted es hijo de Dios o usted es cristiano. Tenemos que tener un encuentro personal con Cristo. ¿Por qué tenemos que tener un encuentro personal con Cristo? Porque Cristo solo tiene hijos. Él no tiene nietos. Él no tiene sobrinos. Él no tiene nada como lo que nosotros tenemos aquí en esta tierra. Él tiene hijos y solo van a ir con Él los que han llegado a ser hijos. Entonces no se confunda que porque es hijo del pastor o es hijo del predicador o del hermano que les da la bienvenida en la puerta, usted es un cristiano, porque eso no lo hace ser cristiano. Otra equivocación más: haber sido bautizado en la infancia. Muchos hoy en día dicen, no, pues yo soy cristiano porque mis papás me bautizaron cuando yo era un bebecito. No, si usted no sabía ni lo que hacía.
Sus papás sabían lo que estaban haciendo, pero tampoco comprendían lo que estaban haciendo. Entonces el haber sido bautizado de bebé tampoco lo hace cristiano. Lo volverá religioso porque lo registran en un libro de la religión, pero no lo hace cristiano delante de Dios. Porque la Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Así que para ser salvo no necesitamos hacer obras, no necesitamos trabajar, porque la salvación es por gracia. La gracia es un favor inmerecido. Nosotros como hijos rebeldes, porque nos apartamos de Dios, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el pecador lo que merecía era el castigo, pero Dios en su gracia y en su misericordia, en vez de castigarlo a usted, mandó para que Jesucristo sufriera el castigo que a usted le pertenecía, y a usted le dio gracia diciéndole: yo te amo, yo di a mi hijo para que muriera por ti, y como él murió por ti, ahora yo te puedo aceptar como mi hijo. Entonces la salvación es por gracia, no tenemos nada que hacer. Por eso el 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí servimos al Señor. Puede hacer usted obras, puede adorar, puede hacer muchas cosas, pero eso hágalo en agradecimiento, porque nada de lo que hacemos nos da salvación. Otra equivocación más: hacer prácticas cristianas. Entre las prácticas cristianas nosotros hablamos de leer la Biblia, hablamos de orar, hablamos de asistir a la iglesia y hablamos hasta de portarnos bien, pero ninguna de esas cosas nos hacen cristianos. Mucha gente podrá leer la Biblia, mucha gente podrá estar orando, pero no sé a quién ora, no sé a quién clama, porque nada de todas estas prácticas hace a alguien cristiano. Una equivocación más: pensar que el que hace obras portentosas es un gran creyente. Pensar eso, que el que es un buen predicador es porque es un gran creyente, que porque hace milagros es un gran cristiano, que porque profetiza es el más creyente de la ciudad. Esa es una equivocación. Aquí Jesús está hablando ahí en Mateo, donde dice al final, cuando ellos dirán, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Normalmente, ¿dónde se hacen esas tres cosas? En la iglesia. ¿Y estos que hacían esto eran cristianos? No, mire qué dice el 23: y entonces les declararé: nunca os conocí. Y no solo no los conoció, sino les dicen: eran unos hacedores de maldad. Las supuestas profecías, los supuestos exorcismos, los supuestos milagros, nunca Dios los vio como obra que le agradaba a él. No solamente no los conocía, sino les dice: todo lo que ustedes hicieron fue maldad. Entonces no nos equivoquemos, que porque nos paramos aquí detrás del púlpito, o porque yo estoy aquí ahorita, eso me hace ser cristiano. Porque usted profetiza o porque usted echa fuera demonios, usted es cristiano. No. A los que Jesús está aquí confrontando les dice: nunca os conocí. Esto indica que todo lo portentoso no está hecho por creyentes. Todo lo espectacular que usted mire, no siempre lo están haciendo personas que son creyentes. Puede estar hecho
porque Dios va a respaldar siempre su evangelio. Y el que suba a predicar aquí, y ahorita vuelvo a repetir, esto yo, Dios puede tocar su corazón de alguien y hacer muchas cosas a alguien, pero es porque Él nunca va a dejar en vergüenza su evangelio. Y dos, no se acuerde que también el diablo puede hacer cosas como estas. ¿A dónde lo quiero llevar? No lo quiero confundir. Lo único que quiero es que usted en esta mañana defina su identidad espiritual. Defina si es hijo de Dios o no lo es. Porque todas estas cosas que he mencionado no lo hacen cristiano. Puede venir todos los domingos, todos los lunes, todos los viernes y todos los días que hay culto y no lo hace cristiano. Puede ofrendar, diezmar, ayunar, todas esas prácticas, pero eso no lo hace cristiano. Y entonces, como dijo el Chapulín Colorado, y entonces, no es el Chapulín, son los otros. Y entonces ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Ahí mismo está la respuesta. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Vamos a ver qué es ser cristiano verdadero entonces. Ya mencioné lo que no es ser cristiano. Ahora les voy a decir lo que es ser cristiano. Y usted tiene que ver en dónde está. Y ahí va usted mismo a descubrir su identidad espiritual. ¿Quién es un cristiano verdadero? Aquí en la palabra del Señor, en el versículo 21 lo leemos otra vez y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién es un verdadero creyente o un verdadero cristiano? El que hace la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? En San Juan 1:11 dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Ahora viene el 12. Y ahí la primera parte dice: mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es un verdadero cristiano? Es aquel que confiesa a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Ese se convierte en un verdadero creyente. No en repetir una oración. Porque muchos creen que la oración que se le ha llamado la oración del pecador lo hace creyente. Tampoco esa oración lo vuelve creyente. La oración lo vuelve cristiano o hijo de Dios cuando usted confiesa a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, pero desde lo profundo de su corazón. No es porque alguien le dijo: vení para acá y vas a hacer la oración conmigo. Porque si usted pasó un día aquí porque alguien lo empujó para que repitiera la oración y usted la hizo pero no la quería hacer, déjeme decirle que usted no se volvió cristiano. Usted repitió algo, pero usted no recibió a Jesús en su corazón. Porque recibir a Jesús es confesarle. Recibir a Jesús es reconocer que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Aceptar a Jesús es decirle: Señor, yo lo único que soy pecador. Yo no puedo hacer nada para salvarme. Estar usted convencido que nadie más lo puede salvar, que solamente Dios viene y clama y le dice: Señor Jesús, ven a mi corazón. Ahí usted está recibiendo a Jesús en su vida. Cuando reconocemos que Jesús es el único que puede darnos salvación y vida eterna. Porque aquí no es asunto de religión. Aquí no es asunto de que se cambie de iglesia. Aquí no es asunto que vaya a otra iglesia donde lo aman. Sino es asunto donde usted determina que el único que lo puede salvar es Cristo. Porque Cristo dio su vida en la cruz. Porque Él murió por usted. Porque Él resucitó al tercer día. Y que a través de esa obra en la cruz usted puede ser salvo. Eso es ser cristiano. Eso es convertirse en hijo de Dios. Y lo recibimos por medio de confesarlo con nuestra boca. Ahí Romanos 10, 9 y 10 dice: porque si confesares
con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación. Así que, hermanos, necesitamos confesarlo, decirlo con nuestra boca, pero haberlo creído aquí, que Jesucristo murió en nuestro lugar, que Él dio su vida por nosotros. Una segunda característica más de quien es un verdadero cristiano: un cristiano verdadero es hijo de Dios. Un verdadero cristiano es hijo de Dios. Ahí el texto que había mencionado de Juan 1:12, que dice: les dio derecho, les dio potestad de ser hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, porque fuimos hechos por Dios. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Dios le dio hálito de vida. Dios le dio el soplo a través de su espíritu para que el hombre fuera un ser viviente, pero no lo convirtió en hijo de Dios, sino lo hizo una criatura de Dios, una creación de Dios. Entonces toda la humanidad es creación de Dios, pero pasan a ser hijos solamente los que reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Por eso dice: les dio el derecho, les dio la potestad. En la teología se conoce como la adopción. Alguien que no era su padre, por medio de todo un proceso lo adopta como hijo. En este caso, la salvación, Dios se convierte en Padre cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, y a través de la obra de Cristo pasamos a ser hijos de Dios. Y ahora usted, como hijo de Dios, usted debe alabar a Dios, porque ya es hijo. Eso lo constituye en hijo de Dios. Ser cristiano significa ser hijo de Dios. Y les vuelvo a repetir esto: no significa ser hijo del que predica, del pastor o del servidor o de los que van a la iglesia. Por eso debemos orar por nuestra familia, hermanos. Debe orar por sus hijos, por sus nietos, porque vuelvo a repetir, no van a ser llamados por apellidos, por nombre. Le van a llamar por su nombre. A usted lo van a llamar directamente, a su hijo lo van a llamar directamente, a su nieto directamente, a su sobrino, a todos los van a llamar por nombre. Así que esta decisión debe de ser personal. Y algo tal vez que les puedo mencionar en esto es que a los que más nos pasa que vivimos equivocados en nuestra vida somos los que nacemos en un hogar evangélico. Como papá y mamá van al culto, y pues en nuestros tiempos había que ir porque había que ir. Si no nos pegaban, si no íbamos. Así que había que ir al culto todos los días que había culto. Y crecimos creyendo que éramos cristianos. Empezamos a servir a la iglesia creyendo que éramos cristianos. No acostumbro a hablar de mí, pero les voy a decir esta vez. Yo nací en un hogar, mi papá había sido cristiano, pero se había retirado de las cosas de Dios cuando yo muy nací. Pero posteriormente él vuelve a las cosas de Dios. No sé cuántos años haya yo tenido cuando él vuelve. Pero lo que sí recuerdo, que yo a los 8 o 9 años, yo me leía bastante el Apocalipsis cada noche. A los 9 años, creo yo, me sabía como 90 textos de memoria. Entonces era parte de la sociedad de jóvenes, aunque tenía 9 años. Y la idea ya era porque íbamos a competir con otras sociedades de jóvenes. Entonces ellos me llamaban a mí porque yo era el que iba a competir con los textos contra los que estaban allá. Y como mi papá era el consejero, pues si no iba, sabía yo lo que me pasaba. Bueno, yo empecé con los jóvenes. Digamos, no tuve una infancia como con niños, sino yo de una vez con jóvenes. Me bauticé como a los 15 o 16 años, no recuerdo bien. Así que a ese entonces la iglesia dijo: hay que nombrarlo diácono. Me nombran diácono, como era el que estaban todos los días del culto. Iba a las sesiones porque ya manejan los consejos grandes de varios hombres en las iglesias.
Así que yo iba a las sesiones de los grandes, ya estaba yo. Antes de cumplir los 18 años, Dios permitió que yo me fuera a estudiar Biblia. Cuando llego al instituto, digo, bueno, y vi todos, habían pocos los que estaban ahí. Me dijeron dónde iba a estar porque estuve internado. Así que dije, bueno, ya que a ver cómo me va aquí ahora. Empecé a estudiar Biblia, a leer Biblia, porque estudiábamos como que era la escuela todos los días. Era levantarnos y a la escuela y en la tarde a la biblioteca. Entonces, para el mes de agosto del año 94, yo empecé a recibir el curso de evangelización y misiones. Y en uno de los libros que yo leía decía que para irse uno de misionero a otro país, y yo me di cuenta, va todo lo que sufre un misionero en otro país, pero decía lo básico es que necesitas estar seguro de tu salvación. Entonces venía la pregunta, ¿cuándo te convertiste? ¿Y en qué se basa tu seguridad? Dije yo, ¿y ahora? Según mis papás, ellos decían que a los 7 años, en una escuela bíblica de vacaciones de niños, yo había hecho la oración de fe. Según ellos. Y pues yo eso tenía en mi mente. Pero cuando me confronto con la pregunta, y digo, entonces, ¿seré o no seré? Miren, me sabía tantos textos de memoria, pero entonces sabía más de 100. Había servido de diácono. Había estado en las reuniones de los líderes donde ponían gente a disciplina a las personas que caían en pecado. Ahora estaba estudiando Biblia para ser pastor. Y me confronto con esto. Y empezó a mí a corcomerme una duda en el fondo de mí, decir, ¿seré o no seré? Así que no pude más. Fui con el director del instituto y le digo, mire, me pasa esto y esto. Y me dijo, si no recuerda y quiere hacerlo, tiene que hacerlo. Entonces, conscientemente de que yo hice mi oración de fe, fue cuando yo estaba estudiando Biblia para ser pastor. ¿Por qué se los digo? Porque en la iglesia hay muchos que nacieron en un hogar creyente y están así. Años más tarde, yo fui invitado a dar predicaciones en diferentes iglesias y en un seminario que hubo en una iglesia muy grande, por cierto, y de esas iglesias de ese entonces que se conocían como las más fuertes. Alguien preguntó y dijo, ¿se pierde la salvación, sí o no? Y eso dio lugar para que la mayoría de los líderes dijeran, yo no recuerdo haber aceptado a Cristo. Yo acepto a Cristo ahora. La mayoría de los líderes, de los ancianos de la iglesia, dijeron, yo no recuerdo haberlo hecho. Una vez pasé enfrente y hice algo, pero yo no estoy seguro de que sea salvo. En aquel día muchos me dirán, en tu nombre predicamos, en tu nombre cantamos, en tu nombre yo di ofrendas, en tu nombre yo ayudé, en tu nombre yo estaba con el pastor. Y que escuchemos, nunca os conocí. ¿Por qué les cuento esto? Porque tristemente dentro de la iglesia evangélica, muchos de los que han nacido en hogares creyentes se han vuelto religiosos, pero no son cristianos. Son religiosos, pero no son hijos de Dios. Van a la iglesia, pero no son hijos de Dios. Hacen toda la práctica de la iglesia, pero no son hijos de Dios. Así que recuerde que necesitamos ser hechos hijos de Dios. Una tercera cosa que demuestra que somos verdaderos cristianos. Un cristiano verdadero es alguien que ha nacido de nuevo. Y el claro ejemplo lo tenemos en Nicodemo. Cuando Nicodemo llega con Jesús y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Y ahí lo confronta. Si quieren vayamos a Juan capítulo 3,
versículo 3 al 7. Aquí encontramos donde hasta Nicodemo llega de noche para hablar con Jesús, para que todos no se dieran cuenta de lo que él estaba haciendo. 3:3 dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo era un fariseo. Nicodemo se sabía todos los primeros 5 libros de la Biblia. Nicodemo tenía un conocimiento grande. Y ahora llega con Jesús y se da cuenta que él no había nacido de nuevo. Él se dio cuenta que no había nacido de nuevo. Era el que enseñaba, pero no había nacido de nuevo. Era el que predicaba, pero no había nacido de nuevo. Así que para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo, porque si usted no nace de nuevo, entonces usted no va a heredar el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Significa un cambio de vida. Usted va a ser diferente. El que era ya no es. Usted puede decir: ayer fui, pero ahora ya no soy. Ayer porque era hijo del diablo, hoy soy hijo de Dios y mi vida es diferente. Entonces nacer de nuevo es tener una vida diferente, es un cambio de vida. Un cristiano verdadero ya no vive como vivía antes, porque ahora es una nueva creación en Cristo. Ahí 2 Corintios 5:19 dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. O sea, si usted está en Cristo, va a ser diferente. No va a poder seguir usando la misma vida que utilizaba ayer. Si ayer le gustaba pelear, hoy va a ser amable. Si ayer le gustaba robar, hoy no va a robar más. Si ayer le gustaba mentir, hoy va a decir la verdad. Si ayer le gustaba vivir en el pecado, globalizando todos los pecados que existen, usted va a dejar de practicar esos pecados y va a empezar a vivir su nueva vida en Cristo. Solo de esa forma usted empieza a demostrar que de verdad ha nacido de nuevo. Y a ese cambio se llama conversión. Deja de ser lo que fuimos y nos convertimos en lo que Cristo quiere que seamos. Es un cambio de vida, porque es Jesucristo viniendo a su corazón. Y en el momento en que Jesucristo viene a su corazón, ahora ya no vive usted, ahora Cristo vive en usted. Y como Cristo vive en usted, ahora usted va a reflejar el carácter de Cristo. Usted va a hacer las obras de Cristo, porque Cristo es el que vive en usted. Ya no es el diablo, no es el enemigo, sino es Cristo quien vive en usted. Y si Cristo vive en usted, entonces usted va a demostrar la actitud de Cristo. Usted se va a apartar del pecado, usted se va a consagrar a Dios, usted va a vivir para Dios, porque usted ya es una nueva persona, es una nueva criatura, es alguien que ha nacido de nuevo. Entonces esa es una persona que sí se puede considerar cristiana. Y número 4, como último, un cristiano verdadero hace la voluntad de Cristo. Lo que leíamos ahí en Mateo 7:21 al 23, cuando Jesús dijo: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es hacer la voluntad del Señor? Es hacer lo que Cristo dice que hagamos. No podemos llamarnos cristianos y no vivir de acuerdo a su palabra.
Usted no se puede llamar cristiano y vivir como alguien que no lo es. Usted dice, pero yo soy cristiano, pero si vive como alguien que no ha conocido a Cristo, entonces usted no está demostrando que realmente Cristo vive en su vida. Entonces tenemos que demostrar que realmente Dios ha cambiado nuestras vidas, que usted ya no sigue siendo el mismo, que usted es diferente, porque usted es una nueva creación en Cristo. ¿Y qué es hacer la voluntad del Señor? Primero, recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Segundo, debemos leer su palabra. Mire lo contradictorio. El leer la palabra no lo hace cristiano, pero como cristiano sí debe de leer la palabra, porque la voluntad de Dios es que usted lea su palabra. Por eso Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque en ella hay vida eterna. Entonces necesitamos leer la palabra del Señor. Hacer la voluntad de Dios es congregarse en la iglesia, es venir a los cultos, así que no falte si ya nació de nuevo. Si usted dice que es cristiano, debe de venir aquí. Ahí Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto cuanto veis que aquel día se acerca. Así que entonces tenemos que venir a la iglesia, tenemos que venir aquí, tenemos que estar siempre alabando al Señor, exaltando al Señor. Venga a la iglesia, no se quede en casa, venga aquí, venga a alabar al Señor, porque hacer la voluntad de Dios es congregarnos. Y vuelvo a aclarar, nos congregamos no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Algo más, hablar con Dios a través de la oración. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Así que oremos. Vuelvo a decir, hacer la voluntad de Dios es orar. La oración no lo salva, pero cuando usted ya es salvo, debe de mantenerse siempre en oración. Hacer la voluntad de Dios es ganar almas. Proverbios 11:30 dice, el que gana almas es sabio. Si el que gana almas es sabio, entonces ¿qué es el que no gana almas? Díganlo ustedes, ¿verdad? No se los digo. Pero el que gana almas es sabio. El que no gana almas es contrario a lo sabio. Para que no sientan tan duro. Así que hermanos, el Señor nos llama a que ganemos almas, a que presentemos a Jesús como el Señor y Salvador del mundo. Porque Jesucristo sufrió tanto, vino a este mundo, vino a esta tierra, dio su vida en la cruz, sufrió todo el castigo por culpa de nosotros. Ahora nosotros solo nos toca decirle a las personas, miren, en Cristo hay salvación, en Cristo hay libertad, Cristo los puede salvar, Cristo los puede llevar al cielo, solamente Cristo. Y ganar almas no es que usted se sepa toda la teología. Ganar almas, solo dígale, yo quiero que tú sepas que todos los hombres somos pecadores y que todos merecemos el castigo de Dios. Pero Dios proveyó algo para que el hombre no recibiera el castigo, y esa provisión fue Jesucristo. Él murió por nosotros en la cruz. Y si tú lo reconoces y lo confiesas como Señor y Salvador de tu vida y lo crees con todo tu corazón, puedes ser salvo. Ese es el gran mensaje del Evangelio. Todo lo demás lo necesitamos saber, sí, pero el mensaje del Evangelio es que a través de Cristo hay salvación. Así que ganemos almas entonces. Entonces, en conclusión, hermanos, ahora que hemos visto qué es no ser cristiano y qué sí es ser cristiano, ahora descubra su verdadera identidad espiritual. Ahora llegamos a la conclusión y al momento en que yo lo voy a confrontar a usted. Ya le expliqué qué es una persona que no es cristiana y qué es una persona que sí es cristiana.
Ahora, ¿a cuál de los dos grupos pertenece usted? El verdadero creyente no puede perder su salvación, pero siempre dará evidencia de un verdadero arrepentimiento. No porque diga tengo segura mi salvación va a seguir pecando, no. Siempre vamos a demostrar que somos una nueva criatura en Cristo. Pero hay otro grupo que podrá ser muy religioso y llevarse la gran decepción, y no va a ser ahora, sino va a ser en aquel día. Yo quiero que leamos Mateo 7:21 otra vez, donde empecé el mensaje en esta mañana. Versículo 22. Mateo 7:22 dice así: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay muchas personas que son muy religiosas y que en ese día escuchen esas escalofriantes palabras: nunca os conocí, hacedores de maldad. Usted que está aquí en esta mañana, quiero contrastar esas palabras de nunca os conocí, hacedores de maldad, por un lado. Estos son los que nunca han conocido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Estos son muy religiosos y hacen todo lo que se practica en la iglesia, pero han estado autoengañados, porque hay gente que está muy convencida de que es cristiana, pero está en este lado de los que van a escuchar: nunca os conocí, hacedores de maldad. A cambio, por este lado estén los que escuchen las palabras en cuanto a los talentos: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor.